Pues sí, hermanos, es un privilegio poder compartir la palabra. Señor, en primer lugar, gracias te doy por estos momentos. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque, Padre, podemos orar a ti, Señor, porque somos tus hijos y eso no por nosotros, sino por ti. Y, Señor, te quiero pedir en esta mañana que tú me ayudes, que, Señor, me ayudes a exponer tu palabra de manera clara, Señor, que no sean mis ideas, sino que sean tus ideas, Señor, y que podamos, Señor, sacar el máximo provecho, la máxima, Señor, sabiduría de aquello que tú quieres compartir a nosotros. Ayúdanos, Señor, prepara tú los corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermano, la verdad es que yo quería, cuando Ramón me dijo de venir a compartir, quería compartir la armadura de Dios que está en Efesios 6. Y empecé a preparar eso realmente, pero bueno, pues el Señor trabaja de otra manera y al final no quería que compartiese de eso. Y me llevó, pues lo digo por lo que voy a decir, lo digo solo por eso, me llevó a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 12 al 28. Lo voy a leer primero para que nos pongamos en contexto y luego veremos a ver qué tal. Dice: Pablo exhorta a los hermanos. El apóstol Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En primer lugar, debemos ponernos un poco en el contexto de la carta. La iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo en Hechos capítulo 17. Nos explica aquel alboroto de Tesalónica, donde Pablo estuvo por 3 sábados seguidos en la sinagoga exponiendo el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, a modo de resumen, que muchos griegos y mujeres nobles creyeron el mensaje, pero también, como muchas otras ciudades, los judíos, llenos de celos, pues no solo no creyeron, no solo no creían, ni lo aceptaban, sino que hacían y hicieron todo lo posible para que Pablo y los demás colaboradores se fueran de la ciudad. Allí es donde encontramos, y es pronunciada esa famosa frase que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17, capítulo 6. Vemos pues que la iglesia de Tesalónica nace en medio de una gran oposición, y esto sería por muchos años. Por lo que podemos leer en la carta, era una buena iglesia. El apóstol elogia al menos 3 puntos clave de ellos: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza que es Jesucristo. Capítulo 1, versículo 3. O sea que vemos que en principio era una iglesia modélica, trabajadora, llena de fe, llena de amor, llena de esperanza. Esos son frutos del Espíritu Santo. El capítulo 3, versículo 5 dice: por lo cual también yo, el apóstol, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo no puede aguantar más, él quiere ir, estar con ellos, pero no ha podido. Capítulo 2, versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces envía a Timoteo para saber cómo está la iglesia, no sea que se hayan alejado. Recordar, tienen una fuerte oposición, pero recibe buenas noticias. Capítulo 3, versículo del 6 al 8. Pero cuando Timoteo
volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pero el principal motivo de querer visitar la iglesia lo encontramos en el capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Este es un versículo clave, completar lo que falte a vuestra fe, que nos ayudará a entender mejor nuestro pasaje. Y es que el deseo del apóstol es que sigan creciendo más y más en el conocimiento de Cristo, en buenas obras y en un verdadero testimonio allí donde están. Pablo sabe que aunque están haciendo las cosas bien delante del Señor, es muy fácil desviarse del camino, todos lo sabemos, dejarse influenciar más de lo necesario del mundo y así finalmente acabar viviendo vidas que no agradan a Dios. Por eso les da estos consejos que son tan importantes. En primer lugar, los versículos de nuestro pasaje, del 12 al 15, que no entraré mucho en detalles por amor al tiempo, tenemos consejos y mandatos prácticos a la iglesia que tienen que ver con el funcionamiento de una iglesia y justicia dentro de la misma. Los versículos del 12 al 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué os voy a decir de esto? Hablar con vuestro pastor, hablar con Ángel. Tenemos consejos y mandatos prácticos. Es un tema de justicia, no es vanagloria. Reconocer y respetar a las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros en su iglesia. Y los versículos del 14 al 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es lo que es una iglesia. Amonestar, apoyar, sostener, ser pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia, hermanos. Pero ahora sí vamos a meditar los versículos, yo diría claves, de esta exhortación que hace Pablo a los hermanos. En los versículos del 16 al 20, que son esos pilares fundamentales en la vida de los creyentes, tanto si llevas toda la vida en la iglesia, si has nacido en la iglesia, como si te acabas de convertir, como si te conviertes hoy. En primer lugar dice, estar siempre gozosos, versículo 16, orar sin cesar, versículo 17, una vida de gratitud, versículo 18, no apagar el espíritu, versículo 19, no menospreciar las profecías, su palabra, versículo 20. Como veremos, están entrelazados entre sí. Uno no puede estar sin el otro. No podemos saltarnos ningunos. Y a partir del versículo 21 dependerá de si aplicamos esto a nuestras vidas. Vamos pues a mirar, en primer lugar, estad siempre gozosos. No significa que tengamos una sonrisa en la boca toda la vida. En primer lugar, ¿de qué gozo está hablando? Podemos tener gozo por las buenas cosas, la familia, los amigos, los éxitos, etcétera, etcétera, y eso no es malo. O también el pecado puede dar gozo. El mundo tiene deleites, lo que pasa es que son limitados. Hebreos 11:25 habla de los deleites temporales del pecado y además su fin es amargura o su fin es muerte, como dice la Biblia. ¿A qué gozo se está refiriendo entonces el apóstol? El gozo de Dios. El gozo, hermanos, de Dios. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar
el verdadero gozo, la verdadera felicidad, sino en Dios. Él nunca cambia, Él es perfecto, en Él no hay amargura ni nada parecido. Y además, Él quiere compartir ese gozo contigo y conmigo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Eso nos traerá la verdadera felicidad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos pasar por valles de sombras, lágrimas, problemas, situaciones complicadas. Hay momentos que parece que todo se puede derrumbar. No por ser creyentes estamos exentos de pasar por estos problemas. No siempre podemos andar con una sonrisa. Pero aún en esos momentos podemos disfrutar del gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo lo repite en Filipenses 4 2 veces. Y a más, por si no nos queda claro, dice siempre, siempre, en todo momento, en toda situación, en todo lugar. Regocijaos en el Señor siempre. Porque el Espíritu Santo nos ordena que busquemos ese gozo y además siempre. Salmos 37, capítulo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un versículo que siempre está en las camisetas y a veces es en algunos eslogan y todo eso. Pero si realmente lo analizas, tiene un mensaje realmente profundo, tiene un mensaje bastante interesante. ¿Por qué el deleitarme en el Señor, disfrutar en Él, hará que sea feliz, hará que el Señor me conceda todas las peticiones de mi corazón? En primer lugar, porque nos ayudará a ver la vida desde otra perspectiva. Nos hace más fácil hacer su voluntad. Regocijarnos en Él nos hace más fácil hacer su voluntad. Esto es como cuando habla del diezmo, dice, el Señor ama al dador alegre. Esto es muy importante, nos ayuda a no pecar. Estamos hablando del gozo en Dios. Nos ayuda a no pecar. Nada que me ofrezca este mundo, nada que me ofrezca la carne, nada que me ofrezca el pecado puede compararse al gozo que es estar en la presencia del Señor. Nada, hermanos, nada que nos pueda ofrecer este mundo se puede comparar al gozo que podemos encontrar en Dios. Si realmente nos esforzamos en disfrutar en ese gozo, nos ayudará mucho, hermanos, con nuestras batallas, nos ayudará mucho. Gálatas 5:22 dice que el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo. Es realmente importante y lo es aún más, pero lo veremos cuando hablemos de no apagar el Espíritu. Hemos hablado del gozo, pues en segundo lugar, y siguiendo el orden que da el apóstol, versículo 17 dice, orad sin cesar, una vida de oración. Como he dicho al principio, estos preceptos están entrelazados entre sí. Si no hay gozo, es difícil que haya oración. Y lo mismo viceversa, la oración es fundamental para tener ese gozo que solo Dios puede dar. La oración es algo fundamental. En primer lugar, la oración produce gozo. Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones, está hablando Pablo a la iglesia, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La oración produce gozo. Mira, voy a poner un ejemplo. Mi esposa es mi alegría. Por eso siempre estamos juntos, por eso siempre intento estar junto con ella y estar el menos tiempo posible separado de ella. El trabajo, etcétera, etcétera. No solamente porque la quiera, no solamente porque la ame, sino porque realmente estar con ella trae alegría a mi corazón. Y por eso siempre intento estar al lado de ella.
Pues lo mismo nos pasa o nos debiera pasar con el Señor. Estar en su presencia trae alegría a mi corazón. Por eso siempre debemos buscar estar con el Señor, deleitarnos, deleítate a sí mismo en Jehová. Y con la oración es una gran herramienta para ayudarnos, no solamente en la iglesia, no solamente el domingo cuando estamos en este ambiente, sino todos los días de nuestras vidas, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, siempre, cada día, hermanos. Además, la oración le agrada a Dios. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. A Dios le agrada que oremos, hermanos. Pero recordemos, Pablo ha visto que es una iglesia que podríamos decir ejemplar. Él quiere completar lo que falte a su fe, completar lo que falte a vuestra fe. Y sabe que la oración es esencial, produce gozo, como hemos visto, y además, en segundo lugar, es el mejor antídoto, o el que yo al menos conozco, del afán, ansiedad, aflicción. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Este versículo a mí me encanta. Él dice: no estéis afanosos por nada, pero si se quedase allí sería como los consejos que da el mundo. Tienes que estar siempre contento, venga. Por nada estéis afanosos, pero él da la clave: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y simplemente, por no citar más, podría citar mucho más, pero Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y continúa: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración, hermanos, la oración es fundamental. Y cuando hablo de la oración, no me refiero a oraciones espectaculares. Jesús ya nos enseñó, nos habló acerca de eso. Hablo de una vida de oración, de orar cada día, hermanos, cada día. Eso es fundamental. No me quiero adelantar, pero de verdad la oración es fundamental en nuestras vidas. ¿Y qué voy a decir de Jesús? ¿Qué puedo decir del Maestro? El mayor ejemplo de una vida de oración. Ojalá todos podamos encontrar nuestro monte de los olivos en nuestras vidas tan limitadas por el tiempo y los afanes de este mundo. Ojalá, hermanos, pudiésemos aprender de Jesús. No es el tema que toca ahora, pero si entendiésemos que Jesús era Dios, sí, era Dios, pero también era hombre, y Él actuó en esta tierra como hombre, y se hizo todo lo que hizo, y soportó todo lo que pudo soportar. Una de las principales razones es porque Él era un hombre de oración. Y si leéis los evangelios, veréis cómo Jesús cada vez que puede se escapa al monte de los olivos, y cómo incluso en días extenuantes, donde sanaba, hacía milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dice la Biblia, se levantaba muy de madrugada. Él necesitaba estar en comunión con su Padre. Hagamos caso del Maestro, que en el sermón del monte por 2 veces habla acerca de la oración. No solo ordenó que se hiciese, sino que dejó pautas muy claras de cómo y cuándo hacerla. Pero eso lo dejo de deberes para vosotros en vuestras casas. Mateo 5, 6 y 7. Leedlo bien, hermanos, leedlo bien. En tercer lugar, una vida de gratitud. Una vida de gratitud. Como dice el texto, esta es la voluntad de Dios.
voy a buscarlo porque lo he vuelto a perder, Primera de Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos hombres y mujeres agradecidos. Tenemos muchos motivos por el cual dar gracias a Dios. La salud, la vida, la familia, el sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas, la más importante es la salvación. Todos lo tenemos claro. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que acabamos de recordar. Romanos capítulo 8, versículo 32. Solamente un versículo, por no hacerlo más largo. Romanos capítulo 8, 32. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Viene a decir algo así como que si el Padre nos ha dado lo más preciado que tiene, lo más preciado que tenía, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y lo hace. Y lo hace. Solamente por ser hijos de Dios debemos darle cada día las gracias. Porque si no estamos en el mundo, viviendo como vive la gente ahí fuera, no es porque seamos nosotros mejores que ellos. Es porque el Señor te cogió y te trajo aquí. Es porque Él llegó a tu vida, te cambió, te transformó, hizo de ti una nueva persona. Es por gracia, hermanos, es un regalo. Por eso los creyentes tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre. En segundo lugar, la gratitud está muy relacionada con la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orar, hermanos, no es solo sacar mi lista de problemas y mi lista de quiero esto y esto, sino que orar, hermanos, es darle las gracias a Dios. Orar es darle la gloria a nuestro Padre. David sabía de esto. Si leéis los 150 salmos de la Biblia, me atrevería a decir que en cada uno de ellos hay agradecimiento a Dios. Incluso en los salmos quizás más duros, o en el Salmo 51, estoy pensando, es igual. David siempre agradecía a Dios. Siempre agradecía a Dios. Veía al cielo y le daba las gracias a Dios por el cielo, por las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Era un hombre agradecido. Y en tercer lugar, la gratitud es muy importante para Dios. Tanto es así que no dársela es un pecado terrible, que Dios ya juzgó. ¿Lo sabíais? Dios ya juzgó eso, el no ser hijos agradecidos, la culpabilidad del hombre. Romanos 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, refiriéndose a la humanidad en general, a todos, no le glorificaron como a Dios, primer pecado, y no le dieron gracias, segundo pecado, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La culpabilidad del hombre. Por eso somos todos pecadores. Mira, cuando tú le hablas a una persona que no cree en Dios, aparte de que lo primero que te va a decir es que si le hablas del pecado, si le dices que somos todos pecadores, te dirá: yo no soy malo, yo no hago mal a nadie, ni he matado, ni he robado, ni yo no me meto con nadie, así que yo en principio, ¿por qué voy a ser malo? Pues el primer pecado es que no le das las gracias a Dios. Ese es tu principal pecado. Ya no vamos a entrar si eres pecador, pero tu principal pecado es que no le das las gracias a Dios, no le das la gloria a Dios. Y eso Dios lo juzga, ya lo ha juzgado. La culpabilidad del hombre, por eso estamos condenados, aparte del pecado. Pero en tercer lugar, hermanos, en cuarto lugar, versículo 19, dice el apóstol: no apaguéis el espíritu.
no apagar el espíritu o contristar. Primera de Corintios 6, 19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es algo que todos sabemos, que desde pequeño en nuestra iglesia, en la escuela dominical, ya nos lo dejan bien claro. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidarnos, entre otras cosas. Mirad, lo contrario del Espíritu, según la Biblia, normalmente es la carne. Hay muchos pasajes donde queda muy claro esto. Gálatas capítulo 5, Efesios capítulo 4, Colosenses 3, Romanos 6, Romanos 8, entre muchos otros. No los vamos a leer porque si no esto sería eterno. ¿Por qué es tan importante no apagar el espíritu? Yo te diré por qué, hermanos. Porque para el Señor no hay medias tintas. O estás con Él o estás en su contra. No hay un punto medio. Nuevamente, Romanos 8 lo explica muy bien. Solamente 2-3 versículos de este pasaje. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O vives según la carne o según el Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entre otros versículos. Podéis leer en vuestra casa el capítulo entero. Si no cuidamos nuestra parte espiritual en nuestras vidas, moriremos. Moriremos. Leer el capítulo, lo dice bien claro, moriremos espiritualmente hablando. Nuevamente, como ya he dicho antes, estos preceptos están entrelazados entre sí. ¿Cómo hacemos para no apagar el espíritu? ¿Cómo hago para no apagar el espíritu? ¿Viniendo a la iglesia? Bueno, está bien, pero hay mucho más. ¿Cómo hago para no apagar el espíritu? ¿Cómo empieza el texto? Versículo 16, estar siempre gozosos. Lo dice el apóstol, estar siempre gozosos. Mirad, no solo los grandes pecados pueden apagar el espíritu, contristar el espíritu. Eso es algo que tenemos que tener claro. Simplemente un texto para que lo entendamos mejor. Efesios 4, versículos del 30 al 31, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, no tengo que contristar el Espíritu Santo. Bien, ¿qué significa eso? Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No solamente los frutos de la carne, esto también apaga el espíritu. Esto también apaga el espíritu, hermanos. Amargura, enojo, ira, gritería. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, ¿cómo hago para no apagar el espíritu? Si seguimos nuestro texto, versículo 17 dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. Si no oramos, apagamos el espíritu. Eso, hermanos, es algo que tenemos que tener muy claro. Si no oramos, apagamos el espíritu. Mateo 26, 41 dice algo que es una gran verdad. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar, hermanos. Debemos ser hombres y mujeres de oración si queremos tener una buena vida espiritual. Mira, yo cada mañana cuando me levanto para ir a trabajar, yo necesito desayunar. Hay gente que no desayuna por las mañanas. Yo necesito desayunar. Si no desayuno, mal día, mal de todo. Débil, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pues con esto pasa lo mismo. Cada día necesitamos nuestra dosis
nuestra dosis de palabra, nuestra dosis de oración. Orar, decirle, Señor, ¿qué me quieres explicar hoy? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Y también, como dice el versículo 18, una vida de gratitud. También, eso también nos ayudará a no apagar el espíritu. Pero continuando con nuestro texto, en el versículo 20, dice, por quinta, número 5, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Menospreciar las profecías. Suena en plan, ninguno de nosotros lo haría, es evidente. Parece que le estuviese hablando a la gente que no cree en Dios, pero tenemos que entender que le está hablando a los hermanos. Dice, Pablo exhorta a los hermanos. Entonces, ¿por qué les diría esto? ¿Es que acaso ellos van a menospreciar las profecías? ¿Van a hacer caso omiso de lo que Dios diga? Mirad, hermanos, las profecías podemos interpretarlos como la palabra de Dios, que en fin de cuentas es lo que es. Y menospreciar la palabra de Dios es lo peor que podemos hacer. Solo los necios hacen tal cosa. Es que es tan buena persona, solo que no cree en Dios. Es necio. Edificó su casa sobre la arena. Menospreciar la palabra de Dios, hermano, es no ser algo prioritario en nuestras vidas. Si yo solamente cojo la Biblia y la leo solamente cuando vengo el domingo a la iglesia, ahí lo dejo para vosotros, para que lo meditéis. No sé si eso es menospreciar o no la palabra. Menospreciar la palabra de Dios. Hace un momento estuve hablando de morir espiritualmente. Pues bien, el principal alimento de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, es la palabra de Dios. Si queremos tener buena salud, debemos comer su palabra. No solamente leerla, no solamente aprenderla, no solamente memorizarla, debemos comerla, exprimirla, sacarle el máximo provecho. No solo oír, sino leer, sino aplicarla a toda nuestra vida. Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. O como dijo Jesús, después de ese maravilloso sermón del monte que todos vais a leer en vuestras casas, son solo 3 capítulos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que edificó su casa sobre la roca. Pero quiero dejaros con algunas ventajas más. Podría leer toda la Biblia, pero algunas ventajas más de la palabra de Dios. El Salmo 19, que es uno de mis salmos preferidos, junto con el Salmo 37. El Salmo 19, en el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. Lo tenemos todo claro, que convierte el alma. Una traducción más literal sería que restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está hablando todo el rato de la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, traen alegría, traen ese gozo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos da sabiduría, nos ayuda a caminar por esta vida. ¿Sabíais que la palabra es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. En Efesios 6, versículo 17 lo deja bien claro. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y haced un ejercicio, hermano, en vuestras casas. Cada vez que leáis la Biblia, sobre todo quizás el Nuevo Testamento, y hable del Espíritu Santo, pensad en esto. Cada vez que diga lo que sea, vivid en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, etcétera. Pensad en esto. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Cómo hago para vivir en el Espíritu? Tengo que leer su palabra. Y es que el Espíritu Santo, como he dicho, habla por medio de su palabra. Por eso cuando vamos a leer la Biblia es bueno orar primero.
pedir al Espíritu Santo que nos muestre aquello que quiere que hagamos, sepamos, que quiere que corrijamos en nuestras vidas. Mirad, es una gran hipocresía que a veces podemos caer los creyentes. Yo he caído en eso, decir, por ejemplo, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Bien, bien, sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Sino en su palabra. Si no leo su palabra, pues es muy difícil que el Señor me dé sabiduría. Si no leo su palabra, es muy difícil que el Señor me guíe por su camino. Es muy difícil, hermanos. ¿Sabéis cuando Jesús estaba próximo a su muerte, a su pasión, y hizo aquellas oraciones en Juan 14, 15, 16, tan maravillosas, donde ora por sus discípulos, ora por el mundo, etcétera, etcétera? Él también habla del Espíritu Santo. Y él dice, no os entristezcáis, ¿verdad? Él dice estas palabras. Y él dice, es necesario que yo me vaya, ¿no? Para que venga el Consolador. Y él dice una de las características, dice muchas, pero una de las principales características del Espíritu Santo era que, y tal como dice él os recordará mis palabras. No lo he buscado, pero sé que está en Juan 14 o 15, está por allí, buscadlo. Pero dice literalmente, Él os recordará mis palabras. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo me ayuda en mi día a día, cuando tengo problemas, situaciones complicadas, o cuando tengo a lo mejor una oportunidad de evangelizar. Él trae a mi memoria las palabras necesarias. Pero para traer a mi memoria las palabras necesarias tengo que leerla, su palabra, tengo que conocerla. No puede traer a mi memoria algo que yo no he leído. Así trabaja. En conclusión, hermanos, Pablo quiere completar lo que falte a su fe, lo que falte a vuestra fe, y da una serie de instrucciones prácticas pero fundamentales para todos los creyentes. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, una vida de gratitud, no apagar o contristar el espíritu, no menospreciar su palabra. El versículo 21 de nuestro texto, para ya terminar, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Me tengo que abstener de toda especie de mal. Eso dependerá si realmente hago lo anterior, porque si no, no podré hacerlo. Si no oro, si no leo su palabra, no podré abstenerme de toda especie de mal, o como diría en Romanos 12:1. Esto solo es posible si hacemos todo lo visto hasta ahora. Y entonces, y solamente entonces, se cumplirá lo que dice el versículo 23 y 24, que dice, y el mismo Dios de paz, si hemos hecho esto, orado sin cesar, siempre gozosos, dar las gracias, no apagar el espíritu, no menospreciar su palabra, entonces el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí empieza la santificación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor los bendiga.